Feliz Día del Padre para todos, ¿eh? Feliz Día del Padre, feliz Día del Padre. Algunos siguieron festejando desde el mediodía. Dios los bendiga a todos los papás que están acá y a los que no han podido venir a raíz de los encuentros familiares o viajes. Algunos han tenido que viajar. Feliz Día del Padre, que Dios los bendiga a todos los padres, que sean llenos del Espíritu Santo. Este es mi deseo, hermanos. Padres, sean llenos del Espíritu Santo y Dios los bendiga en gran manera con lo que viene por delante para sus vidas. Dice en Colosenses capítulo 3, versículo 20, un texto que lo leí la semana pasada. Dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Pablo les dice a los hermanos de aquel lugar: hijos, obedezcan a vuestros padres, que obedezcan. Yo predicaba días pasados sobre la importancia de esos padres, ¿no? De esos padres, de esos hijos que tienen que obedecer a sus padres. Predicaba sobre Noé, sobre la desnudez de Noé, sobre lo que hizo Cam, cómo descubre la desnudez de su padre y todo lo que conllevó. Luego termina diciendo el apóstol Pablo a los padres, diciéndoles: padres, tengan cuidado cómo se manejan con sus hijos para que no los desalienten. Y son dos grandes verdades. En una época donde hay toda una generación, la que se llama, y hoy lo veíamos recién, la generación de cristal, ¿no? Una generación que no se le puede decir demasiado porque son como una copita de cristal. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros nos acordamos de muchas cosas de nuestra crianza, de cómo fue la vida, cómo nos trataron nuestros padres y fuimos bendecidos en algunas cosas? En otras dijimos: no vamos a cometer estos errores con nuestros hijos. Y sin embargo, después nosotros cometimos otros errores con nuestros hijos. Y a nuestros hijos les va a pasar con sus hijos y a sus hijos con sus hijos. Pero cada vez es más cristal las generaciones que vienen, más sensibles, le golpean con el dedo la copa y hace ¡plin! Que no se rompa, que no se rompa, que no se rompa. Y son líneas finitas que hay, ¿no? Los padres ocupando el lugar de padres en un día como este, donde decimos feliz Día del Padre. Los hijos obedeciendo a los padres con temor de Dios, guiando a los hijos al camino del Señor. ¿Y qué si hay un papá que no es creyente? Bueno, yo lo explicaba días pasados. Será un padre que es un padre a medias, pero que en lo espiritual no puede ayudar a sus hijos porque no tiene herramientas, no sabe, no conoce al Señor, no conoce las Escrituras. Entonces es todo a medias. Entonces le digo a los padres: feliz Día del Padre, que Dios los bendiga, que les dé gracia, que les dé la capacidad para poder bendecir a sus hijos, porque todo lo que ustedes bendigan a sus hijos, por más que no vean los frutos o los resultados en forma inmediata, lo verán a lo largo de los años, porque la semilla, alguna de esas semillas fue sembrada al costado del camino, otra entre piedras, otra entre espinos, pero estoy seguro que parte de la enseñanza que ustedes le han dado a sus hijos es que ha caído en buena tierra
y va a dar fruto, mucho fruto, me atrevo a decir, a 100 por 1. Amén. Yo les voy a invitar que abramos la Biblia en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Sobre esto tenemos que aprender, Esta última parte, la iglesia del Señor íntegra tiene que aprender. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces, cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estás saciados, escuchen bien, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros, dice Pablo, somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos, trabajamos con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10.000 ayos, 10.000 instructores en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara
o con amor y espíritu de mansedumbre. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 14, que lo leímos. Yo se los voy a leer, pero en la versión Dios habla hoy. Y dice así, me van a escuchar porque no la tienen esta versión con ustedes ahí. Y dice, no les escribo esto para avergonzarlos, sino para darles un consejo. Como a mis propios hijos, pues los amo. Pues aunque ustedes como cristianos tengan 10.000 instructores, padres, no tienen muchos. Padre de ustedes, dice Pablo, soy yo, pues les anuncié el Evangelio por el cual quedaron incorporados a Cristo Jesús. Así que pues les ruego que sigan mi ejemplo. Siempre está bueno leer las distintas versiones, hay varias, porque a veces es como que el panorama se va aclarando, aunque hay versiones, a mí me gusta mucho la 60, se han dado cuenta, me familiaricé con la 60, 1960. Pero el apóstol Pablo le habla, un poco explicaba el domingo pasado, el miércoles también, sobre la iglesia de los Corintios, que era una iglesia un tanto llena del Espíritu Santo, lleno de los dones, pero también llena de pecado, hasta acá. Cosas groseras. Una iglesia que estaba envanecida. ¿Pero por qué? Por la forma en que el Señor la había bendecido. Y Pablo, que había sido uno de los fundadores, acuérdense en el capítulo 3, cuando allí en 1 Corintios dice, nosotros somos de Pablo, nosotros somos de Apolo, nosotros, y Pablo les tiene que parar el carro y decir, miren, yo puse el fundamento, pero esta es la iglesia de Cristo, es del Señor, puse el fundamento, Jesús es el fundamento, es la roca, pero cada uno mire cómo sobreedifique sobre ese fundamento, porque la obra de cada uno va a ser probada con fuego, y el que edificó piedras, plata, oro, heno, paja y hojarasca, la obra de fuego con fuego va a ser probada, y el heno, la paja y la hojarasca se van a consumir, y solo va a quedar lo que permanezca. Les decía esto porque la iglesia no tenía cosas edificadas muy sólidas, era superficial, pero era una iglesia llena del Espíritu Santo. ¿Cómo lo llamo a eso? Soberanía de Dios. Y hermano, ante la soberanía de Dios, yo me rindo. Por eso, una de las primeras cosas que uno tiene que aprender cuando comienza a estudiar teología es que Dios es soberano, y es que Él hace como quiere, donde quiere, como quiere, y que con uno hace de una manera y con el otro hace de otro y con el otro hace de otro. Y Dios dice, no hay una regla de tres simple, no la hay, hermano, con el Señor no la hay. Señor soberano, magnífico. Ayer íbamos camino a Tandil, saludamos de acá a los hermanos de Tandil, y íbamos para Tandil, íbamos cruzando Sierra de los Padres, lloviznando, lloviendo, y de golpe aparece un arco iris impresionante entre medio de las sierras, de las lluvias, unos colores potentes. Y lo primero que yo me acordé fue la palabra de Dios, después que el diluvio terminó y salió el arco iris, y le dijo Dios a Noé, al que justamente Cam había desnudado porque se había embriagado, según vimos días pasados. Y Dios le dijo, esta es la señal del pacto que hago con la humanidad, que nunca más volveré a enviar un diluvio. Y yo lo veía y lo teníamos de una manera tan potente. Es la soberanía de Dios. En su soberanía Dios, la maldad creció, fue un aumento y dijo, se terminó, haz un arca, mete a tus hijos, los animales, soberanía de Dios. Y apareció el arco iris que nunca se había manifestado antes. Y Dios lo da, es la soberanía de Dios. ¿Terminó la maldad? No, si ustedes saben que no terminó, para nada. Miren lo que pasó en Sodoma y Gomorra con Lot, la maldad ya fue terrible
Y dijo Dios, yo nunca más mandaré un diluvio. Y no lo mandó, y no lo va a mandar. Y no es que decimos, no, suponemos, no lo va a mandar. Cuando Dios da una palabra, esas son las llaves que la iglesia tiene, y tenemos cantidad de llaves, pero tengo una que yo sé que nunca más va a haber un diluvio en la tierra. ¿Por qué? Porque lo supongo, y el cambio climático no va a haber nunca más un diluvio porque Dios lo dijo. Punto. Me alcanza. Soberanía de Dios. Y esto de la soberanía de Dios, póngalo en todas las cosas en su vida, en lo que quiera. Fallece un hermano querido, un familiar. Soberanía de Dios. Soberanía de Dios. Ante estas cosas. Puedo cometer miles de errores y me puedo equivocar en algo. Y digo, soberanía de Dios. No, mi error, mi pecado. ¿Se entiende lo que digo? ¿Se entiende lo que digo? Pero en las cosas soberanas es la soberanía de Dios. No hay misterio. Uno tiene que tomarlo y creerlo y vivirlo. Pablo le habla a estos hermanos y les habla como un padre. Y ¿cómo titularía el mensaje de hoy? Padres o jefes. Y acá es algo que es maravilloso. Dios no quiere ni tiene jefes. Dios tiene padres. Padres. Dios no quiere jefes. Dios no quiere jefes. Y muchas veces, por la naturaleza que el hombre tiene, le encanta ser jefe. Ocurre en los trabajos. ¿Quién es empleado y no le gustaría ser jefe? Usted dígale a todos los empleados de una empresa, ¿quién quiere ser jefe? Levante la mano. Le vamos a duplicar el sueldo y usted verá, me anoto. ¿Quién no quiere ser jefe? Normalmente en las empresas esas jefaturas se da por la forma en que se desenvuelve la gente. Se hacen evaluaciones anuales y la gente va ascendiendo. Van haciendo cursos, etcétera, etcétera. Pero en el reino del Señor no hay jefes. Los pastores no somos jefes. Los pastores no pueden ser jefes. Los apóstoles no son jefes. Los evangelistas no son jefes. Los evangelistas no son jefes. Los profetas no son jefes. Los pastores no son jefes. Los maestros no son jefes. Que son los 5 ministerios de gobierno que habla Pablo a los efesios. No hay jefes, hay padres. Hay padres. Hay padres. Ahora el padre disciplina, claro que disciplina. En la tarea, en la iglesia, no tiene que haber disciplina. Hay disciplina, pero es el corazón del padre. Es de padre. Así fuimos criados una generación nuestra. Padres que te hablaban con autoridad, que si te tenían que llamar la atención, te llamaban la atención y te corregían, pero te lo decían con amor y los veías aún en sus ojos y te decían cosas fuertes. Pero nosotros sabíamos que eran padres, eran pastores, apóstoles, que no se llamaban apóstoles y cumplían funciones apostólicas, pero te lo decían como padre, como padre. Y el padre disciplina, claro que disciplina. Hay ejemplos en las Escrituras, y miren en qué día les hablo esto, en el Día del Padre. Uno ve en algunos hombres de Dios, Elí, por ejemplo, que fue un sacerdote tremendo, porque fue un hombre tremendo. Sin embargo, cuando tuvo que acomodar a sus hijos, no los pudo acomodar y no quiso acomodarlos. Sus hijos estaban en el templo, hacían exactamente lo que querían, ni voy a incursionar, pero hacían lo que querían. Y llegaba a oídos de su padre, mirá, todo muy lindo, pero mirá que los nenes
¿qué puedo hacer? ¿Y si se enojan los nenes? ¿Y si se ofenden los nenes? ¿Y si se van y dejan el ministerio? Más que dejan el ministerio si lo tienen que dejar. Pero es la autoridad paternal, pero con amor. Por eso Pablo le dice a los corintios, mire, ustedes pueden tener un montón de instructores, pero padres no tienen muchos padres, yo los engendré en el Evangelio. Y se envanecían con el apóstol Pablo, los corintios, hermano, el apóstol Pablo. No era Fines, no era alguno, no, era el apóstol Pablo. Con errores, con virtudes. Miren que el apóstol Pablo lea cada una de las cartas, fue un hombre duro. No era un hombre que dice, no, era blandito de carácter. ¿Qué va a ser blandito de carácter? Lea las epístolas del apóstol Pablo. Cuando lo corregía a Timoteo, le decía, mi hijo amado. Le decía, tened cuidado con las doctrinas. Hoy hay un gran problema con las doctrinas. En lo doctrinal, hermano, a veces las personas, suele haber rotación en las iglesias y yo digo que es increíble. A veces la gente se va porque no les gusta, porque no, aquel hermano no me saludó, uy, el pastor habrá dicho esto y me sugirió, o el pastor no me gustó la prédica de esto. Y no evaluamos lo que son las doctrinas. Las doctrinas, que es lo fundamental de una iglesia, las doctrinas. No me puedo mover porque un hermano no me saludó, me miró malo. Mire al Señor. El apóstol Pablo le decía a los corintios esto, pueden tener un montón de instructores, pero no tienen muchos padres. Y la iglesia no puede tener jefes, tiene que tener padres. Porque el padre, cuando va a llamarle la atención a su hijo, lo va a hacer con amor. ¿Se acuerdan ustedes los que éramos alguna vez fuimos chicos y también lo hicimos con nuestro hijo? Y lo primero que uno veía de sus hijos es el enchufe. Uno veía el enchufe y los nenes el enchufe tenía una atracción especial. Se inventaron los disyuntores. Entonces, ante una cosa saltaban los disyuntores. Pero ¿cuántas veces uno de nuestros hijos iba a poner los dedos en el enchufe y no agarrábamos una cuchilla y con la cuchilla o un hacha y le hacíamos en el dedo, ¡ay! Le cortábamos un dedo? No. Íbamos con cariño. No se toca eso. No se toca eso. Nana. ¿Cómo hacíamos para explicarle que se podía quedar electrocutado? De última, alguna vez, en aquellos años, ahora no lo haga porque lo llevan preso. Al nene le hacíamos, no se toca. Y lo toca. Ahora tenga cuidado que el nene no lo denuncie porque lo meten preso. No lo avive. No lo avive. Era la forma de disciplinar. Entonces lo que Pablo le decía a los corintios era esto. Y lo que le digo a la iglesia es que en la iglesia no hay jefes. Y a veces hay jefes. A veces hay jefes. Como que el jefe puede despedir a uno y decir, mire, vaya para acá. Y no se puede. Hay que tratar de encaminar al rebaño. Porque el rebaño, otra cosa, no son ovejas, no son animales, son personas. El ejemplo tipifica al pastor con las ovejas y está perfecto, pero una congregación no está compuesta de ovejas y cabras. Parecemos ovejas o parecemos cabras, pero son personas. Y las personas, con sentimientos, con errores, con virtudes, tienen que ser a veces acomodadas. Y la función de los padres es esa. A veces hay cosas que no se pueden decir. Es como aquel que se va a vestir y se viste una camisa amarilla, un saco azul, un pantalón rojo
y los zapatos blancos para quedar bien con River y quedar bien con Boca. Y viene el hermano así, ¿qué le vas a decir? Che, parecés Gaby, Fofó y Miliki, los tres juntos. No le podés decir esto. No, vestite como quieras, hacé tu vida. Pero hay cosas que sí tenemos que corregirlas. Y hay pastores que son jefes. Y hay pastores que son jefes. Y la obra del Señor no se hace con jefes. Se hace con padres. Cuando vamos a Bahía Blanca, cuando nos ha tocado ir a Bahía Blanca, vamos como padres. No vamos a juzgar, ay, la obra acá, allá. Cuando viajaba a Bolivia no podía viajar como un jefe. Viajaba a ver la obra en Bolivia como un padre espiritual, bendiciendo la obra, ayudando la obra, pagando mi pasaje en aquel lugar. Cuando iba a Paraguay igual. Cuando tenía que ir a otros países exactamente igual. Hacíamos el esfuerzo, pagábamos. No íbamos a juzgar y a señalar. Íbamos a bendecir la obra como padres. Y esto corre para los pastores y corren para todos los que están a cargo de algo. Cuando estoy dirigiendo un culto, lo hago en la presencia del Señor, con la autoridad que el Señor me ha dado, pero también lo hago como un padre espiritual, llevando a la gente a la presencia del Señor, no arreándolos, como padre. Y hay una gran diferencia entre padre y un pastor y un jefe. Hay diferencia, hay diferencia. Estamos yendo a Tandil, le contábamos hace un ratito con los hermanos que estuvimos ayer, una belleza, lo que vemos con nuestros ojos espirituales, lo que va a pasar en aquella ciudad, lo estamos viendo, ya lo vemos. Pero vamos con corazón de padres. Hermanos, hay en distintos lugares, hay hambre, hay sed. ¿De qué? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. No de otra cosa. Cuando uno ve la vida de Jesús, ¿cómo fue la vida de Jesús? Fue un padre espiritual. Fue un padre espiritual. Y miren que a veces les llamó la atención, claro. Cuando la madre de Jacobo y Juan fue y les dijo, que mi hijo se ponga a mi izquierda y a la derecha, vos no tenés ni idea lo que estás pidiendo. Eso queda en la potestad de mi padre y no sabés ni lo que estás pidiendo. Y hoy, Señor, si fuese posible, hagamos 3 enramadas. Nos quedamos acá. 3 enramadas. No sabían lo que pedían. Pero cuando el Señor se tuvo que poner firme y les dijo a las multitudes, el que no come mi cuerpo y mi sangre, no tiene parte conmigo. Y la gente empezó a preguntarse, pero este hombre está diciendo que tenemos que comer su carne y beber su sangre. Y se empezaron a ir. Y les estaba diciendo una gran verdad. Porque los padres también dicen verdades. Siempre dicen verdades. Y los discípulos se plantaron cuando el Señor les dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Vieron que a veces uno dice, sí, mira si nos quedamos solos. Y bueno, hermano, por algo el Señor dijo que donde había 2 o 3 congregados en su nombre, Él estaba allí. Ayer, ¿cuántos éramos en Tandil? Creo que 12, 13, por ahí. ¿No? Y estaba la presencia del Señor. La primera vez que fuimos a Tandil éramos 5 y estaba la presencia del Señor. Y otra vez podemos ir y puede haber 20 y va a estar la presencia del Señor. Y otra vez podemos ir y podemos ser 3 y va a estar la presencia del Señor. Y podemos ir otra vez y puede haber 2. Y el Señor dijo que donde había 2 o 3 en su nombre, Él estaba allí. Es la autoridad. Cambia. No es una cuestión de a veces hay hermanos que quieren, yo quisiera, y miran de lejos los púlpitos y se ven como generales. Hay un libro, Los Generales de Dios, Generales 1, un libro maravilloso, precioso, pero acá arriba no hay generales, acá hay siervos.
Acá hay padres espirituales. Si uno no es padre espiritual, que está dispuesto a poder bendecir y ver a la iglesia como hijos todos, el que recién vino o el que está hace 20 años, como un hijo. ¿Para qué? Para ayudarlo, para ayudarlo. Si no hacemos lo de Elí, si no hacemos lo de Samuel, y no lo ayudamos, lo hundimos, le pegamos, bueno, está bien, tener tu experiencia. Por este lado va el camino, por este lado. Por este lado. Claro que tenemos muchas expectativas con Tandil y tenemos muchas expectativas en muchos lugares, pero nos toca ir, en mi caso como pastor, otros que vienen como ayudas, como músicos, como directores, como maestros, como lo que vengan, pero como padres. ¿A qué? A bendecir, a bendecir. Y saben, cuando uno va como padre, encuentra del otro lado que el corazón de la gente, el Espíritu Santo lo toca y queda dócil, queda dócil. Muchos de ustedes han venido a veces de distintos lugares, a veces la gente viene con heridas, a veces vienen golpeados, otra vez vienen con durezas, a veces vienen con soberbia, otra vez vienen envanecidos como estaban. Pero yo he aprendido de mis padres espirituales que el corazón de padre espiritual rompe toda dureza. Y uno lo primero que hace es bajar la guardia. ¿Sabe? Yo me he comido varias veces alguna cachetada. Yo alguna vez les he contado, un día un pastor me dijo, y venite a comer a mi casa. ¡Qué lindo! Me está invitando a comer a su casa. Había hecho unas pastas riquísimas con crema, con queso, maravilloso. La esposa había hecho unas frutillas con crema. ¿Querés tomar un café? Tomamos un cafecito. Después que tomamos el café, hermano, me partió la cabeza mi pastor. Vos sos un soberbio con esto y con esto. Pensé que me iba de la iglesia. Pero si yo estaba, era un adolescente, un joven yo. Pero si yo estaba colaborando en esa parte, ¿cómo? No es por este camino. Es por este camino. Me fui a mi casa, me acosté y dije, ¿y qué voy a hacer? ¿Voy a seguir en esta iglesia después de semejante palo? Llegué a mi casa, me fui a dormir, me dormí y esa noche soñé. Y me dijo el Señor, sos un soberbio y estás envanecido. Y todo lo que te dijo tu pastor tiene razón. ¡Poh! Fui al otro día, le di un abrazo a mi pastor y le digo, usted no sabe cómo se lo agradezco. Todo esto que estaba haciendo, acá está. Me agarró mi pastor, me dio un abrazo. Él medía 2 metros 03. Y me hizo así. Hubo algo que se fundió entre él y yo. Cuando dos metales se funden, ¿quién tenía que cambiar? ¿Él? No, tenía que cambiar yo. Era un padre corrigiendo a su hijo en el que había invertido tiempo, en el que había invertido horas, en el que había orado, en el que me había formado, en el que me enseñó a dirigir los cultos, el que me enseñó a predicar, el que me hizo esto, el que me llevaba a los viajes con él, el que me invitaba, el que me... Y luego, con los años, él fue el que me reconoció pastor, él fue el que me reconoció parte del presbiterio mayor de la organización. ¿Por qué? Miren, si me hubiese endurecido y hubiese dicho, no, bueno, me voy, ahora me voy a aquella iglesia, hubiera estado dando vueltas por... Solo tenía que darme cuenta que era un padre. Ahora le vuelvo a decir, ¿hay iglesias que tienen jefes? Sí, hay iglesias que tienen jefes. Sí. ¿Hay jefes? Sí, hay jefes, hay gerentes, hay adscriptos a gerencia, hay gerentes, hay subjefes.
hay muchos padres espirituales. Padre espiritual es el que va a llorar por los hijos, va a orar, va con lágrimas las semillas y esperando que haya frutos. Nosotros estamos viajando a Tandil y ¿saben cuál es mi oración? Que en la iglesia haya mucha disposición para que el Señor levante mucha gente dispuesta. Hermanos que quieran amar la obra, que estén dispuestos a llorar por la obra, no lágrimas de llanto, de dolor, lágrimas de amor. Que hay una gran diferencia. Una cosa es llorar por dolor, por bronca, por odio, y otra cosa es llorar por amor a la obra, que te emociona. Y cuando ves que hay hambre en distintos lugares, hay hambre, y que solamente enseñás el Evangelio, la sana doctrina, y vos ves que cae como una semilla, como una flecha que impacta un lugar, y dices, no puede ser. Compartíamos ayer en aquella ciudad aquel texto de Daniel en el capítulo 9, capítulo 10, cuando Daniel frente a Darío, él comienza a buscar a Dios, Y en el capítulo 10, un hombre como Daniel, que no se había contaminado con la comida del rey, que Dios le había mostrado cuál era el sueño que había tenido Nabucodonosor, que fue arrojado entre los leones, que estaba entre los poderosos de Babilonia. Cuando Darío ve una situación determinada, dice que Daniel dispuso su corazón para buscar a Dios. Yo me pregunto, ¿Daniel tenía que disponer su corazón para buscar a Dios en el capítulo 10? ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Qué te queda a vos, hermano, hijo querido, hijo amado, querido, hija? Es la disposición de corazón. Y saben, cuando él se dispuso de corazón, Dios comenzó a obrar. No hay misterio. Es lo que yo les decía hoy, es la llave. Dios te da una llave y es para meterle. Es la llave. Dispuso su corazón. Mi oración y mi clamor es que yo pueda ser un padre, no un jefe. Yo sé que alguno de ustedes lo puede usar en contra, y el día que algo le pase conmigo, dice, vos sos un jefe. Pero mi clamor es que pueda ser, como aquellos mis pastores, un padre con ustedes, y que ustedes puedan ser hijos que tengan ganas de ser pastoreados, bien pastoreados, poder bendecirlos, que lleguen a mucho en muchas cosas. En el Día del Padre, un corazón bien dispuesto. Porque los jefes, ¿jefe de qué? Siervos. Los pastores somos siervos. El gran ejemplo lo dio el Señor. ¿Quién quiere ser el mayor entre ustedes? ¿Quién quiere ser el mayor? Señor, yo. Tomó la palangana, se puso la toalla, se la ciñó y empezó a lavar los pies. No, ¿qué me vas a lavar los pies, Señor? Y lo miró y le dijo a Pedro con autoridad, si no te lavo los pies no tenés parte conmigo. No, Señor, los pies, la mano, la cabeza, no. Lo que está limpio. Y le lavó los pies. ¿Qué concepto es el que tenés de vos mismo? ¿Tendrás un concepto muy alto tal vez? ¿Tendrás un concepto muy alto de vos mismo? Bájalo. Es ahí en los pies del Señor. Bájalo. Cuando el Señor quiere hacer algo, lo hace. Comentaba ayer con los hermanos en la reunión, cuando el Señor quiere hacer algo, lo hace. Elí, cuando Samuel le dijo que quería ir a comer con él, tenía que ir a ungir a uno de sus hijos como rey, le dijo, lleva a todos tus hijos.
Y ahí estaba Eliab y lo vio. Cuando lo vio Samuel dijo, ahí está Eliab, uy, mirá, tiene las abdominales marcadas. Eliab, fachero, grandote, de hombros grandes. Es este, el rey es este. Y Dios le dijo, no, yo miro el corazón. Samuel miraba con otros ojos. Luego viene Eliab, lo mira y ya había aprendido la lección Samuel. Dios le dijo, no es. Vino Sama, no es. ¿Estos son todos los pibes que tenés? No, está el más chiquito en medio de las ovejas, cuidando las ovejas. Tráelo porque no hacemos nada hasta que no esté tu hijo acá. Y vino David, recuerden, David vino con olor a oveja, vino con todo lo que eso conllevaba, y cuando lo vio Samuel, Dios le habló y le dijo, este es ungilo. Y le derramó el cuerno con aceite y lo ungió entero. Y dijo, es este, es este. Hermanos, que esta pueda ser la disposición que pueda haber en nuestros corazones. Que podamos tenerlo del capítulo 10 de Daniel. Fíjese, yo no me acuerdo si era el versículo 4, 5, 6, por ahí 7, donde dice, y Daniel dispuso su corazón. Y cuando él dispuso su corazón, Dios obró. Amén. Vamos a participar de la cena del Señor. Vamos a ponerla.